Ok, bueno. Buenos días a todos nuevamente. Baruch Hashem, continuamos con nuestro estudio del libro Así una vida plena de sentido. Y estamos en un tema bastante importante que incluso estaba también conversando con mi hija ahorita en la mañana, estudiando el tema de la responsabilidad, la importancia de la responsabilidad. Estamos en el capítulo 18, en la página 195, llevamos un poco más de la mitad del libro. Eh, en esta sección se habla sobre las responsabilidades con la sociedad también. La responsabilidad no es solamente algo con uno, sino también con las demás personas también. En la clase pasada que no se grabó, estuvimos hablando un poco sobre lo que son, digamos que de manera innata, gracias a que somos creados por Hashem, tenemos un chip, digamos, vamos a decirlo así, que de ser responsables. O sea, hay algo que está allí innato, pero que también se necesita ser desarrollado. Y la importancia de la educación de los padres, enseñar la responsabilidad de los hijos también, eso ayuda muchísimo, porque al final de cuentas, como decía hace un momento, o sea, nuestros hijos son seres humanos distintos, no son nosotros, son personas ajenas a nosotros en el sentido de que yo no puedo tomar decisiones, por mucho que los quiera, por muy cercanos que sean a mí, no voy a tomar decisiones por ellos. En un momento, digamos, ya ellos van a empezar a ser responsables por sí mismos y hay que enseñarles todo eso. Incluso según la halajá, pues incluso para Najías también, cuando se cumple 12 años en el caso de las niñas o 13 años en el caso de los varones, pues ya se hacen responsables delante de Hashem de sus actos también y Hashem mismo le juzga a ellos. En ese caso no le juzga a los padres. A los padres reciben juicio o son juzgados por sus hijos hasta el momento que están, digamos, en edad de educación, pero en el momento que cumplen 13 años para los varones y 12 para las niñas, se hacen responsables de sus actos delante del Creador. Y ya cualquier cosa que hagan que está prohibida, digamos, entonces se considera un pecado para esa persona, más no para los padres, ¿ya? Entonces eso es algo muy, muy importante tener en cuenta. Entonces la responsabilidad, solamente para entrar un poquito, recordar un poquito de qué estábamos hablando, voy a leer una parte que es de la clase pasada, donde dice que todos llegamos a un punto en nuestras vidas en que comprendemos que si no tomamos responsabilidad por nosotros mismos, nadie lo hará. Eso es una realidad. O sea, nadie va a tomar decisiones por nosotros, nadie va a trabajar en su casa para que nosotros seamos mejores personas corrigiendo nuestras cualidades. O sea, nadie se va a hacer cargo de nosotros tenemos que hacernos cargo y responsables de nosotros mismos. Sin embargo, algo que resaltaba el capítulo anterior es que también necesitamos ser responsables con los demás. O sea, no significa que si yo me responsabilizo de mí y me enfoco en mí, entonces no tenga nada que ver con los demás. Y de hecho había una historia donde una persona muy piadosa, muy cuidadosa de sus responsabilidades consigo mismo y con Hashem, digamos, también estaba como dejando de lado un poquito la preocupación por su prójimo. Y hay un rabino que notó eso y le dijo, cuando hace mucho frío, hay dos modos de calentarse. Dice, uno es ponerse un abrigo de piel, el otro encender un fuego. Dice, la diferencia es que el abrigo calienta solo a la persona que lo usa, mientras que el fuego calienta a todos los que se acercan. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que recordemos la Mishnah que está en el Pirkei Avot, que me gusta muchísimo esa Mishnah. Dice, si no estoy para mí, entonces ¿quién? Y si solo soy yo, entonces ¿qué valgo? Dice el Pirkei Avot. Es decir, si no me preocupo por mí, nadie lo va a hacer. Pero si solo me preocupo por mí, entonces ¿qué valgo? Vamos a ponerlo en esa expresión. Entonces a eso se refiere. Entonces estuvimos hablando un poco de eso y precisamente donde quedamos fue en la página 199, en el título que dice ¿qué significa la responsabilidad en el mundo de hoy? Y ahí viene retomando un poco el tema y dice, todos estamos en deuda, todos de alguna manera tenemos deudas ya con la familia que nos crió, con los amigos que nos guiaron, con los educadores que nos enseñaron y con las naciones que nos protegieron. Es obvio que debemos saldar estas deudas haciendo todo lo que podamos por mejorar la sociedad.
Pensemos por un momento lo diferente que sería nuestra vida si nadie hubiera ejercido la responsabilidad de cuidarnos y educarnos. Lo que estamos hablando en su momento. O sea, si nadie se ha preocupado por nosotros en enseñarnos estas cosas de la responsabilidad, pues sería todo muy diferente. Hay una cosa aquí muy interesante que tiene que ver con la educación de los hijos. Cuando yo lo comprendí, de cierta forma me dio tranquilidad, y por otro lado, pues no significa que no me siga preocupando. Y es el tema que, con respecto a la educación de los hijos, estamos criando almas que son a veces muy diferentes. Y tenemos historias en la Torá, por ejemplo, el rey David, o por ejemplo Isaac, que tuvo a Jacob y Esab. Encontramos historias de personas que fueron criadas por Sadiquín, pero escogieron el camino contrario. Escogieron el camino de no ser Sadiquín. Entonces, sobre esto hay grandes cosas que analizar. Primero, los padres tienen una responsabilidad, o sea, es un alma prestada, dicen los sabios, que le entrega Hashem a los padres para educar. Y sí se les va a pedir cuentas a los padres por esa educación. Ya. Muchas veces, yo sé que muchos de pronto ahorita van conociendo todas estas cosas que nos enseña la Torah y se cuestionan y se preguntan si hicieron bien, reconocen que hay cosas que de pronto están mal de pronto sus hijos hubieran querido criarlos de otra forma. Bueno, en verdad, ahí no es lo mismo saber y ser negligente que otra cosa es actuar a veces por ignorancia, ya no es lo mismo. Entonces, digamos que los que ya se enteran, estando sus hijos grandes, pues obviamente, digamos, no es que no sean responsables, pero son menos responsables que una persona que en verdad sabe y estudia y aún así es negligente. Entonces, se puede mirar a ver en qué se puede mejorar ya de pronto con el consejo, porque ya los hijos ya no los puede uno manejar cuando están grandes, en el buen sentido de la palabra, de manejarlos. Entonces hay que aprovechar ese periodo y por eso los padres tienen que educarse y por eso ahora que se tiene este conocimiento, una persona debe saber que para ser padre hay que educarse, que para ser esposo hay que educarse, que para ser incluso hermano hay que educarse. O sea, la Torah nos habla en un contexto también social. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Hay obligaciones que hay que enseñarle a los hijos, por ejemplo, el respeto a los padres. ¿Ya? A veces ellos actúan de tal o cual forma porque precisamente no conocen. ¿Ya? Y uno les dedica el tiempo y es nuestra responsabilidad de irles enseñando. Si un padre hace todo lo que tiene que hacer para educar un hijo y más adelante un hijo toma caminos equivocados, Dios nos libre, el padre de cierta forma cumplió y cuando sea juzgado, digamos, no se va a encontrar culpa en sus manos porque él hizo todo lo correcto. Pero ya el hijo responde por sus propios actos. ¿Ya? Hasta en cierta edad, ya cuando están, como decía, 12, 13 años de ahí en adelante, ya no es que al padre no le importe el hijo, no es que no esté dispuesto a seguirle aconsejando, seguirle ayudando, sino que aquí ya él se hace responsable de sus propios actos, el hijo. Y hay una realidad, y es que a veces, eso lo explica en el Tania, hay padres que se cuidan, padres Hasidim, Sadiquín, digamos, que tienen hijos que toman caminos equivocados, o lo contrario. Hay veces padres que para nada son ejemplares y de ese hogar resultan hijos completamente diferentes y muy ejemplares, con buenos valores, Sadiquín, etcétera. Es un tema que tiene que ver a veces con las almas. En esos cálculos nosotros no entramos, ¿ya? Pero nosotros sí, nuestra responsabilidad es traer hijos al mundo y nuestra responsabilidad es criarlos también. Hay una historia sobre eso, que yo lo he contado muchas veces y me gusta traerla porque precisamente es muy para pensar. Y había un rey que no quería tener, un rey judío que no quería tener hijos, ¿ya? Y Hashem se molestó con él y mandó a un profeta y le dijo que estaba enfermo el rey. Y el profeta le dijo, te está sucediendo lo que te sucede porque no has cumplido el precepto de tener hijos. Y el rey le dice, pero es que vi en profecía que mi hijo no va a ser un sadik, va a ser una persona, va a ser un rasha.
decía el rey. Y el profeta le dijo, bueno, que sepas que esos no son tus cálculos, son cálculos de Dios. Tu obligación es tener hijos. Y si no los tienes, Hashem te va a quitar la vida. Entonces él dijo, ok, dame a tu hija como esposa y se casó al final de cuentas el rey. Y, y el rey no se equivocó. De su unión resultó Menashe, uno de los reyes perversos también de Israel. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el rey no se equivocó, en verdad la profecía era cierta. En ese tiempo, pues decíamos, el Talmud nos explica en Megilá que casi que todo el pueblo de Israel tenía profecía, todos eran profetas. Entonces, aquí este rey vio algo que en verdad estaba, por decirlo así, en los planes divinos. Por alguna razón Hashem se lo reveló, tal vez precisamente en eso consistía una prueba para él, no sé. Pero el caso es que él dijo, ¿para qué voy a tener hijos si veo que por profecía que va a ser un malvado? Y el profeta le dice, esas no son tus cuentas, ¿ya? Esas no son cuentas que te corresponden a ti. Tú cumple con lo que te toca a ti y tu obligación es tener hijos, ¿ya? Entonces, nosotros pedimos que Hashem bendito nos mande, y nosotros tenemos que esforzarnos, dice el Tania, como padres para también, entre más nos cuidemos, le generaremos como una vestimenta a esa alma que va a bajar, vamos a decir, una buena vestimenta. Entonces también los padres, incluso desde la unión marital, pueden tratar de ayudar a que baje un alma buena, ¿ya? Un alma. Pero al final de cuentas, todos estos cálculos están de la mano, en las manos de Hashem. Nuestra obligación no es hacer cálculos, nuestra obligación no es mirar más allá de cosas que no comprendemos, nuestra obligación es educar, ¿ya? Entonces tenemos una obligación de educar y una de las cosas en las que tenemos que educar es en la responsabilidad. Vivimos en un mundo construido con reglas. Hay reglas. El mundo, si no existieran reglas en un país, por ejemplo, se llegaría a la anarquía si no existieran leyes. Si todo el mundo hiciera lo que quisiera, se llegaría a la anarquía, todo sería un caos. Pero el mundo está construido siguiendo el esquema de reglas, de leyes, donde precisamente hay leyes para el pueblo de Israel, hay leyes para el pueblo, para las naciones, y es un mundo que tiene reglas. Por lo tanto, eh, debemos ser responsables. Debemos también procurar ser responsables con nosotros, en ser mejores personas delante del Creador. Y ser responsables con nuestra sociedad, ser responsables con nuestros hijos, ser responsables como esposos, como padres, etcétera. Y eso a veces se fortalece o se adquiere en la educación. Por eso es importante, como dice aquí, que nosotros estamos en deuda con la familia. O sea, si hoy día nos consideramos personas responsables, eso pues, es algo que tenemos que agradecer con las personas que nos criaron, con los amigos que nos criaron, que nos guiaron, perdón, con los educadores que nos enseñaron y con las naciones que nos protegieron. Es obvio que debemos saldar estas deudas haciendo todo lo que podamos por mejorar la sociedad. Pensemos por un momento en lo diferente que sería nuestra vida si nadie hubiera ejercido la responsabilidad de cuidarnos y educarnos. Dice, nunca antes ha habido una necesidad tan urgente de extender la mano, de escuchar el clamor de los necesitados. Estamos en una generación crítica, con tanta gente a la que le falta dirección en sus vidas y sus relaciones. Y aún así, muchos de nosotros estamos tentados a decir, ¿cómo puedo llegar a pensar en los problemas ajenos cuando tengo tantos problemas propios? Y aquí nos trae una reflexión, una historia. Dice, una noche cuando un rabino estaba profundamente absorto en sus estudios, su hijo menor se cayó de la cuna. Aun cuando el rabino estaba en el cuarto contiguo, no oyó nada, pero el padre del rabino, que también estaba estudiando en su cuarto del piso superior, oyó llorar al bebé. Bajó, devolvió al bebé a la cuna y lo acunó hasta que se durmió. El rabino, mientras tanto, seguía absorto en sus estudios. Después el anciano amonestó a su hijo. Sea cual fuera la importancia de tus asuntos, nunca debes dejar de oír el llanto de un niño. Entonces, volvemos al punto. O sea, por muy preocupado y responsable que trate de ser conmigo mismo, eso no significa que deba hacerme el sordo a las necesidades o responsabilidades que tenga con otros. Por eso dice aquí,
Uno nunca debe dudar de su capacidad de ayudar, primera cosa. En algo, si algo te enteras es porque algo puedes hacer de alguna manera y tienes que analizar, reflexionar qué podrías hacer. ¿Qué puedo lograr realmente? Nos preguntamos. ¿Quién me escuchará a mí? Toda persona, sin excepción, ha recibido capacidades para iluminar su rincón del mundo. Un segundito. Como la historia sigue mostrándonos, la humanidad es un continuum, algo que sucede en el rincón más alejado del planeta. Eventualmente afectará nuestra vida. En generaciones anteriores estábamos mucho más separados y pudimos llegar a aislarnos a nosotros y a nuestras comunidades. Pero tal cosa ya no es posible. Interactuamos unos con otros en cada movimiento, en cada nivel. Las normas personales influyen sobre las universales y viceversa. Y más hoy que nunca, cuando se escribió este libro, de pronto no sé, a mirar qué año fue que se publicó este libro, pero de pronto no existían las cosas que precisamente existían hoy. Esto se publicó en 1995. Estamos apenas empezando con la era del Internet, prácticamente. Hoy día es más claro esto. O sea, una cosa en un lado del mundo afecta a otro lado del mundo. Ese es. Mire cómo se da todo este tema. Hay algo que se llama el efecto mariposa, no sé si lo has escuchado. Entonces, de pronto no es tan así como tal lo comentan, de un efecto, pues, ¿cómo se llama? Es como un poco, a veces suena exagerado el efecto mariposa, pero en verdad sí, sí se puede tener un efecto hoy día más, porque estamos hiperconectados, ese es el punto, estamos en un punto de hiperconexión, no solamente conectados, antes la conexión existía, el teléfono, el periódico, la televisión, pero hoy día estamos en una hiperconexión, o sea, eso es, tenemos conexión totalmente, todo, cada segundo. Entonces, por eso aquí ah, dice tal cosa, o sea, estar separado y aislado ya no es posible, interactuamos unos con otros en cada movimiento, en cada nivel, las normas personales influyen sobre las universales y viceversa. No podemos permitirnos seguir a la defensiva. La ignorancia y la desorientación no son neutrales, son fuerzas activas destructivas. Escuchen, ser neutral no significa no inmiscuirme. Ya, de hecho, eh, hay momentos que uno tiene que hablar, también tiene que hacer, digamos, ser activo en defender algún propósito, alguna idea. Cada uno de nosotros debemos tomar responsabilidades con su prójimo. Para ayudarnos, por supuesto, debemos empezar por ayudarnos a nosotros mismos, siendo adecuadamente educados y preparados. Pero en tiempos de gran necesidad sería tonto y egoísta esperar hasta llegar a un estado de total de perfección antes de empezar a ayudar. Disculpen un segundito, perdón, voy a hacer romántico, ya regreso. Ok, ya regresé. Dice aquí, eh, no debemos temer abandonar nuestro entorno cómodo por un mundo que a veces parece hostil, pues como en muchos casos, el desafío de una nueva situación saca a la luz un nivel de determinación que nunca habíamos sabido que teníamos. Eso es cierto. A veces los retos precisamente nos ayudan a salir de nuestra situación de confort. Y hay retos que uno no decide tenerlos. Hay retos que llegan, que la vida te los pone y tienes que saber cómo actuar. Y hay retos que uno decide tenerlos. Por ejemplo, si una persona decide emprender un negocio, una empresa, a veces no dimensiona las cosas o responsabilidades que va a tener que estar abarcando o incluso asesorándose
Incluso va a llegar un punto en que puedes sentir temor de decir, ¿en qué me metí? Ya, pongo el ejemplo de la empresa por varias razones. Entonces, a veces esos retos son de cierta forma eh, voluntarios, es decir, nadie quiere hacer algo y entonces se va a necesitar un esfuerzo. Tú sabes que es esfuerzo, tú sabes que tienes que esforzarte, construir algo no es fácil, pero a veces no dimensionas el esfuerzo que toca hacer hasta que estás ya metido en el asunto. Entonces, en esos puntos nos toca tomar una decisión. O nos retractamos y deshacemos todo lo que se llegó al punto, o seguimos adelante y confiamos en nuestras capacidades y confiamos también en los que nos asesoren. Obviamente confiamos en Hashem primeramente, ya, pero aquí se trata también de saber actuar. Entonces hay retos. Esos retos nos sacan de nuestra situación de confort. Otro ejemplo, personas que a veces no quieren casarse, viven su vida solteros, disfrutando por allí, no quieren casarse precisamente porque no quieren salir de situaciones de confort, no quieren echarse responsabilidades encima, o incluso algunos que están casados a veces no quieren tener hijos porque así están bien, ya pueden viajar, pueden ser, entonces, y se valen del punto de que uno tiene, que estamos en una sociedad donde debemos respetar las cosas, sí, pues eh, una sociedad democrática, sí, pero no necesariamente que todo se tenga que aceptar o todo esté bien lo que haga cierta persona. El punto es que para crecer se necesita precisamente asumir retos. Otras veces Hashem mismo nos envía retos para poder crecer nosotros. En ese caso tenemos que saber enfrentarlo. No fue algo que yo busqué, sino que Hashem mismo me puso. Pero el punto es que para ver un crecimiento, precisamente tiene que estar un desafío. Y por eso el mundo fue construido así. El mundo está construido de una forma donde precisamente existen muchas dificultades, donde existen a veces muchos sufrimientos, muchas cosas difíciles, pero de eso, a final de cuentas, se puede obtener o se puede moldear un gran ser humano, un humano muy diferente y que está saliendo de su zona de confort. Por eso dice aquí, eh, no debemos temer abandonar nuestro entorno cómodo por un mundo que a veces parece hostil, pues como en muchos casos el desafío de una nueva situación saca a la luz un nivel de determinación que nunca habíamos sabido que teníamos. Después de todo, nuestra vida misma se origina cuando Dios arranca nuestra alma de su cómodo ambiente espiritual y la trasplanta a un mundo extraño y material. Hay una sola condición para cumplir con las responsabilidades, que debemos conectarnos. Hay una sola condición. Sara, préstame el celular. Informar, educar, transmitir, entretener. Dice, no debemos, perdón, hay una sola condición para cumplir con las responsabilidades, que tenemos conectados a un código de ética y moralidad divino y absoluto. Si dependemos de nuestra propia perspectiva subjetiva y dejamos que nuestra responsabilidad dicte nuestras acciones, podemos hacer más daño que beneficio a nosotros mismos y a los otros. Vamos a repetir esa última parte. Hay una sola condición para cumplir con las responsabilidades, que estemos conectados a un código de ética y moralidad divino y absoluto. O sea, está diciendo es, se puede ser responsable, pero al mismo tiempo afectar a tus semejantes. O incluso se puede ser, entre comillas, responsable, pero yendo en contra de lo moral. Eso suena bastante extraño, ¿ya? Porque es responsabilidad, ¿cómo podemos definirlo? Pues como asumir las cosas. De hecho, es asumir la consecuencia de nuestros actos. Pero hay personas que asumen las consecuencias de manera negativa, es decir, siguen creciendo la bola de nieve, vamos a decirlo así. Siguen ocultando las cosas, siguen, en vez de aceptar en su punto las cosas, terminan haciendo crecer el problema, ¿ya? Por tomar decisiones equivocadas. O sea, de cierta forma está siendo responsable porque toma riendas de lo que está pasando, pero no toma decisiones correctas, toma decisiones incluso que no son éticas, no son moralmente éticas. Entonces, eso es interesante. Es curioso, nos abre la mente con respecto a lo que se llama ser responsable, ¿ya? Por eso dice aquí, hay una sola condición para cumplir con las responsabilidades,
que estemos conectados, a un código de ética y moralidad divino y absoluto. Si dependemos de nuestra propia subjetiva perspectiva, ahí está el punto, podemos ser subjetivos. Ese es el punto de muchas cosas que pasan en el mundo. O sea, el tema de la libertad de expresión, o el tema de la libertad de elección, o el tema de la libertad de pensamiento no está mal. Pero a raíz de una corrupción de estas ideas se puede llegar a un punto inmoral, como el tema de que una persona, por ejemplo, en ciertos países, si, si los padres se oponen a ciertas leyes sobre el tema de la orientación sexual de los hijos y todos estos temas, como estamos en un país democrático, dicen, y estamos en un país donde respetamos los derechos, respetamos lo que la persona dice ser, entonces al mismo tiempo se crea una imposición a los otros de ese respeto. Incluso si se habla de ciertos temas, ya incluso puede ser demandado por tal cosa, fobia hacia tal cosa, ¿ya? Entonces, se empieza con algo bueno, pero al fin de cuentas todo se puede corromper si no hay un código moral divino. O sea, no es un código que yo me inventé. Los códigos morales, supuestamente, lo que están haciendo algunos códigos morales del respeto a lo que la persona se siente, están bajando la regla y están haciendo precisamente al mismo tiempo un acto de irresponsabilidad con la sociedad y con todos los demás seres humanos. Entonces, mira que ahí, aparentemente, esa responsabilidad con el prójimo se vuelve inmoral, porque es decir, aceptar ciertas cosas que no se deben aceptar. Por eso es tan complicado a veces el mundo de hoy hasta que no llegue Mashiach. Por ejemplo, si el Estado de Israel, por un ejemplo, hiciera valer lo que la Torah ordena, que enseguida se va a volver un enemigo, y la ONU, los derechos humanos le van a atacar, etcétera, ¿sí me entiendes? Por eso, porque se ha establecido un código moral subjetivo de acuerdo al criterio de las personas, de acuerdo a lo que le consideran el respeto a la elección, lo que consideran el respeto a la libertad. Entonces, si bien es cierto, todos debemos ser libres, y todos tenemos derechos y obligaciones, pues lo importante aquí está diciendo es hacerse a un código divino, con un código que no está inventado. O sea, me refiero que el hombre puede tergiversar con su subjetividad. Por eso dice, aparte de nuestra responsabilidad, no, dice acá, si dependemos de nuestra propia perspectiva subjetiva y dejamos que nuestra responsabilidad dicte nuestras acciones, podemos hacer más daño que beneficios a nosotros mismos y a los otros. Aparte de nuestra responsabilidad con nosotros, nuestros congéneres, también somos responsables del medio que nos rodea. El ser humano es la joya de la creación, pero cada cosa en nuestro mundo físico, animal, mineral y vegetal ha sido cargada también con energía y vitalidad y finalidad divinas. Es decir, cada cosa tiene un propósito. Inclusive los insectos más pequeños, lo que sea, o sea, cada cosa tiene un propósito. Nada aquí está sobrando y debe ser tratada en consecuencia. El ambiente es sagrado y ningún hombre tiene derecho a destruirlo. Se nos invita a aprovechar de sus elementos solo en tanto se relacionan con nuestra misión en la tierra. Por eso, si criamos animales y cultivamos vegetales para nuestra alimentación, cortamos bosques para construir casas y escuelas y extraemos combustible fósil de la tierra para calentarnos. Pero si no usamos el ambiente con responsabilidad, con fines plenamente productivos y para alcanzar objetivos más altos, debemos protegerlo con mirada tan vigilante como nos protegemos a nosotros mismos. Todos vivimos en el mismo mundo. Si una persona sufre dolor, todos debemos sentirlo. Si una persona triunfa, todos debemos beneficiarnos. Todos hemos recibido la alternativa de ver esta unidad subyacente o de mirar para otro lado y preocuparnos por nosotros mismos, aún a expensas de otros. La responsabilidad es uno de los más grandes dones que nos ha dado Dios. El don de ser participantes activos en la dinámica que despliega el destino del mundo.
Nunca debemos ignorar ese don. O sea, el don de ser participantes. Tenemos obligaciones sociales. Si fuera así, Hashem no nos hubiera dado mandamientos con el prójimo. En el equilibrio dedicado del que pende el destino del mundo, una sola buena acción, un solo mérito, puede ser lo que hay que inclinar la balanza. A veces uno no se da cuenta, es el mismo tema del efecto mariposa mirándolo el tema o sea, el tema positivo, vamos, desde el aspecto positivo. A veces uno no dimensiona el efecto que puede tener un gesto, ¿ya? Un gesto pequeño. Eh, por ejemplo, no sé si conoce un poco la historia, pero en Rusia una vez había un niño que vivía en una familia muy pobre y tenía de vecinos a unos judíos, ¿ya? A unos judíos, una familia judía. En Rusia desde hace mucho tiempo, hoy un poco menos, pero cuando fue la Unión Soviética hubo mucha persecución y no hubo libertad de los judíos de poder ser judíos. Tuvieron prácticamente, les forzaron a asimilarse, etcétera, bajo toda una presión del Estado, etcétera, son una persecución, entre comillas. Fue activa en un momento, los programas, persecuciones, mataron a muchos judíos, etcétera. Siempre fue un poco difícil vivir el judaísmo en Rusia, ya hasta hace algún tiempo, pues que se ha generado un poquitico más de libertad, etcétera. En esos tiempos de la Unión Soviética había un niño ruso muy pobre, no tenía dinero, su familia no tenía dinero y a veces no tenían para comer. Este niño iba donde la vecina, que era una familia judía, y la vecina le daba alimento al niño y siempre lo atendía, le alimentaba y hacía un jefe con este pequeño niño. Y el niño empezó a crecer y siempre fue muy, o sea, le quedó en su mente este acto que hacía esta mujer judía por él de darle comida. Eso es algo que impacta una vida. ¿Quién se va a olvidar eso? Que le atendieron en un momento tan difícil donde su familia no tenía. Y bueno, eso se hizo, pasó el tiempo y este chico, este niño llegó a convertirse en el presidente de Rusia. Es Vladimir Putin, ¿ya? Entonces, Vladimir Putin, eh, si bien la política es muy compleja, de cierta forma él respeta mucho a los judíos, ya, de cierta forma. Yo estoy transmitiendo ahí precisamente donde contaban esta historia. No, de pronto, no sé mucho de política, pero el caso aquí es que es un ejemplo para mí apropiado de lo que estamos diciendo. Una persona, pues, no sabe a veces, no dimensiona el impacto que puede tener un pequeño acto sobre su prójimo. Ya, hay muchas otras historias también, muchas otras historias, incluso en la Segunda Guerra Mundial, gente que incluso no eran judíos y ayudaron a judíos, ya, cómo impactó todo esto en la vida de una persona y cómo impactó en una sociedad, etcétera. O sea, un pequeño acto se puede transformar, siguiendo esa analogía del efecto mariposa, de que sí que el aleteo de una mariposa del otro lado del mundo, algo así dice. Pues lo mismo acá, desde el lado de la santidad, vamos a decirlo así, de la enseñanza, un pequeño acto de gesed, un pequeño acto de bondad puede impactar generaciones, ¿ya? Eso a veces uno no lo dimensiona. Por eso Rebe decía al principio, nada está aquí sin propósito, todo está aquí con propósito. Y cuando nosotros nos vemos en una situación, es bueno preguntarse, como escucha un rabino también, ¿por qué a mí? Es decir, ¿por qué yo tuve que ver esto? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiere Hashem de mí? ¿Ya? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Ya? A veces ayudar no necesariamente, hay veces en que uno, como estamos estudiando en las clases de Pirkei Avot con la fundación, hay veces que uno no puede ayudar. O sea, quiere ayudar, pero no puede, no está capacitado, no tiene las herramientas, no tiene el conocimiento. Pero entonces, aún ahí, siempre hay algo que hacer, eso es otra cosa. Siempre hay algo que hacer. Buscar esta persona, ponerla en contacto con otra persona, buscar a alguien que sí le pueda ayudar, etcétera. O sea, siempre hay algo que se puede hacer.
Y también hay que entender que a veces ayudar es también a veces hacer reaccionar a una persona de lo que está haciendo mal. No necesariamente es siempre darle un sí. ¿Ya? A veces un no ayuda muchísimo. ¿Ya? Eso es algo que también hay que aprender. Es que nosotros no podemos, como decíamos, estar aislados y mucho menos en un mundo como hoy, que estamos hiperconectados y pensar que no, pues, no podemos hacer un impacto en la sociedad, porque si nos aislamos precisamente, entonces las cosas que están mal toman fuerza. ¿Ya? Eh, eh, hay alguien que está en esta clase que me comentaba la semana pasada de que está haciendo unas charlas en colegios con niños sobre las 7 leyes, la moralidad universal, etcétera. Y es una charla, algo que toma bastante tiempo, o sea, es una dedicación. Y yo le pregunté, ¿por qué te motiva? Y él me dijo, tenemos que hacer algo porque si no esta sociedad se va a quedar en poder de todos aquellos que hablan de tal política, o sea, tal filosofía, tal pensamiento, la libertad, LGTBI, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay algo, tenemos que hacer algo. Entonces, es muy buena motivación. Ya, todo obviamente hay que organizarlo y todo, pero en verdad no podemos eh, pensar que de pronto no podemos cambiar el mundo de alguna forma, por lo menos nuestro mundo primeramente y nuestros cercanos. Alguien me preguntaba precisamente sobre el conflicto de Israel o, por ejemplo, sobre las personas que están secuestradas también, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Me preguntaban con estas personas que gracias a la guerra mediática que hay, están diciendo que los judíos son ahora los genocidas, etcétera, etcétera. En verdad, en una guerra siempre va a haber, no hay victoria, de lado y lado siempre hay muerte inocente, o sea, hay una cosa terrible. Pero decir, digamos, como que somos genocidas sin entender algunas cosas que también el pueblo israelí tiene derecho a defenderse, cualquiera defiende su familia. Entonces se hace complejo el tema y alguien me preguntaba, ¿cómo podemos hacer con todas estas medios y toda la gente que anda diciendo que somos genocidas? Yo le dije, en verdad, no podemos hacer mucho porque es un trabajo que tiene mucha fuerza a los líderes políticos, ellos son los que pueden hacer muchas cosas, pero yo sí puedo de alguna manera hacer algo cuando alguien me pregunta, cuando alguien se acerca a tratar de explicar un poco, dentro de lo posible, dentro de mi conocimiento. Yo, como les dije, yo de política no sé mucho, ya conflictos políticos tampoco, no sé, no es algo que me agrade mucho. Sin embargo, la historia sí, es bueno a veces saberla un poco, pero en estos conflictos se termina volviendo como discutir sobre la religión, ¿no? Se puede quedar en fanatismo en cualquier cosa, o sea, en la política, en la religión, en el deporte, hasta en la Torá, ya. Se puede caer en fanatismos, es decir, todo depende, no que el conocimiento de la Torá sea malo, sino cómo la persona lo maneja y cómo lo asume. Entonces, a veces estas discusiones de tratar de convencer al otro se pueden hacer complejas. Entonces, ¿cuál es la mejor solución aquí? Pues la mejor solución es no discutir con fanáticos, tal como lo hacemos con la religión. No discutimos con fanáticos. Pero si hay una persona eh, con criterio, una persona que pregunta, que es de mente abierta para entender también otras posiciones y en verdad pregunta por conocer un poco, pues uno puede ir ayudando un poco. El tema es que siempre podemos hacer algo desde nuestra perspectiva. De pronto, no es lo mismo que haga un líder de un país a lo mismo que haga un ciudadano, pero algo podemos hacer. O sea, esos pequeños actos que hacemos también pueden impactar a veces generaciones o las personas cercanas, etcétera. No debemos, por eso es acá, aparte de nuestra responsabilidad con nosotros y nuestros congéneres, también somos responsables del medio que nos rodea. El ser humano es la joya de la creación, pero cada cosa en nuestro mundo físico, animal y vegetal y mineral ha sido cargada también con energía y finalidades divinas. Dice acá, el ambiente es sagrado y ningún hombre tiene derecho a destruirlo. Se nos invita a aprovechar, bueno, esa partida la leímos. Acá, continuando en el siguiente párrafo, dice, todos vivimos en el mismo mundo. Si una persona sufre dolor, debemos también sentirlo. Si una persona triunfa, debemos beneficiarlo. Ok, eso también ya lo leí. Acá hay una historia que me parece que no la leímos. Un segundo.
no la leemos, dice, nunca debemos ignorar en el equilibrio en el equilibrio delicado del que pende el destino del mundo, el destino del mundo, una sola buena acción, un solo mérito puede ser que haga inclinar la balanza. Aquí la historia dice, por mucho que su familia le insistía en que necesitaba descansar, el anciano erudito se negaba a abreviar su programa de estudio y plegaria que duraba 21 horas todos los días. Pero ¿por qué no puedes descansar aunque sea una hora más? Le preguntaban. Con seguridad 20 horas de estudio deben de bastar. Las gentes del mundo son como eslabones en una cadena, explicó él. Si yo eliminara así fuera una hora, reza o estudia solo una hora por día, perdón. Y él podría eliminar inclusive esa hora. Y otra persona que reza solo una vez la semana. Así que si mi hora puede no parecer gran cosa, pero piensen cómo puede afectar a los otros. Esto me hace acordar algo que con respecto al Minyan, que tenemos que rezar nosotros con 10, con otros 9 judíos más para hacer 10 varones en la plegaria mínimo. Escuchaba un rabino que decía, bueno, nosotros tenemos una comunidad que tenía el Minyan exacto. 10 varones judíos vivían en la comunidad y todos iban a rezar porque tenían su compromiso de completar los 10 en la tefilá. Pero llegaron 2 vecinos más, o sea, 2 personas nuevas a vivir a la comunidad. Y bueno, ahora somos 12, dijo uno. Hoy no voy. El otro por allá también dijo, ahí llegaron 2 personas más, hoy no voy. Y ese día no se completó Minyan porque varios dijeron lo mismo. Dijo, bueno, ahora llegaron 2 personas nuevas y entonces yo no voy a ir. Y se descompletó el Minyan porque cada uno pensó para sí mismo, ya hay suficiente. Ya hay otra persona que me puede reemplazar. Eso me hizo acordar a eso. O sea, a veces eh, el ejemplo es que si tú estás haciendo algo eh, de manera correcta y manera sana también, entonces eso, aunque tú no lo creas, está impactando en la sociedad, está impactando en el mundo, incluso como dice en otro lado del mundo, y todos sumamos al final de cuentas. Dice aquí, podemos tener un efecto positivo sobre cada persona que encontremos en una medida que va mucho más allá de nuestro campo visual. Inclusive podríamos estar salvando una vida y cada vida es todo un mundo. Y como la responsabilidad es una de las necesidades humanas más fundamentales, cumplir con sus responsabilidades significa salvar la propia vida también. Donde quiera que vayamos, con quiera que nos encontremos, busquemos una oportunidad de ayudar, de inspirar, de apoyar. En este mundo complicado y perturbado, siempre debemos recordar asumir la responsabilidad por nosotros mismos, por los demás y por nuestro ambiente. Pues salvo Dios, pues salvo Dios, somos todo lo que tenemos. Recuerden, si yo no me ayudo, ¿quién lo hará por mí? Y si solo me ayudo a mí mismo, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? La Mishnah que decíamos. Y termina el capítulo con la siguiente reflexión. En 1969, Rebe pronunció una charla sobre la crisis en el barrio de Crow Heights, en Brooklyn, y en otros barrios que estaban desgarrados por los desmanes, la tensión y la huida de muchos viejos residentes. La gente que vive en un barrio es responsable unos de otros, dijo, y no puede huir así nomás, dejando en peligro a quienes no pueden permitirse la mudanza y dañando a los comerciantes locales. Si bien puede parecer difícil en el momento quedándonos juntos, reforzaremos la comunidad y se volverá un ejemplo para otras comunidades. El REB alentó las inversiones en el barrio y ayudó a crear escuelas y centros comunitarios. Inclusive sugirió que las bodas y otras celebraciones debían tener lugar siempre en el barrio, no solo para ayudar a la economía, sino también para que la alegría de la fiesta inspirara a la comunidad. Si recordamos nuestra responsabilidad unos con otros, Dios nos bendecirá a cada uno y a toda la humanidad, a toda la comunidad con prosperidad y éxito. No podemos hacernos los ciegos también a las cosas que suceden por mantenernos en nuestra comodidad. Tenemos que ese es nuestro sentido de responsabilidad como seres humanos también. Y siempre algo podemos hacer desde nuestros roles, desde nuestra pequeñez, vamos a decirlo así. Siempre algo se puede hacer. Ok, ahí terminamos el capítulo y viene un capítulo interesante, el capítulo que habla sobre el gobierno, o sea, sobre esta parte, cómo entender precisamente muchas cosas del rol del gobierno y
y tiene que ver incluso con lo que estamos hablando, el tema de ser, o sea, de cómo mantener dentro de ese punto de vista la democracia o rol que el gobierno hace, que tiene, mantener el cumplimiento de y la práctica, la moralidad y otras cosas. Ok, eso lo veríamos en el próximo capítulo. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer. Adelante, tenemos unos minutitos. Edgardo tiene la mano levantada, adelante. Abrí micrófono. ¿Me escuchas? Bueno, mientras Edgardo puede solucionar el problema ahí, Edwin está levantando la mano. Adelante, Edwin. Bueno, yo tenía un comentario cuando se habló de ese tema de la libertad de género. Que, bueno, yo siento que eso es una especie de manipulación psicológica porque son en cierta manera los más débiles emocionalmente. Y entonces como uno que está más arraigado a lo que es real, entonces uno es el que sufre esa presión. Entonces, como uno no se deja manipular, entonces está obligado a respetar unas leyes que se inventaron actualmente. Entonces eso a nosotros también en cierta forma, yo siento que nos perjudica en el sentido de que ya ahora la libertad de expresión ya tampoco existe para nosotros. Y eso está obligando en cierta forma como vivió el pueblo judío en su época, que le tocó estar escondiéndose, no hablando muy fuerte, para evitar todo ese tipo de ataques y atentados. Yo siento que nosotros ahorita también tenemos es que hacerlo, no sé si es hacerlo así bajo cuerdas y eso levantando poco a poco la voz, pero contra los gobiernos está como complicada la situación, ¿no? Sí, bueno, Baruch Hashem, por ejemplo, en Colombia no estamos como en otros países que sí el tema ya es mucho más pesado, vamos a decirlo así, pesa mucho más muchas cosas. Sí se puede hacer algo, porque incluso dentro de esa política de democracia y de libertad, no puede beneficiar a uno y perjudicar a otros. Entonces también una persona que piense diferente se puede valer de ciertas cosas en la ley para también, digamos, que respeten su opinión. Entonces, eso todavía se puede hacer. Alguien me comentaba precisamente, creo que era un abogado, alguien me está comentando sobre alguien que precisamente estaba apelando a ese tema donde, digamos, él también está cobijado dentro de esa ley, digamos, de lo que son los derechos y las cosas. Aquí en Colombia todavía ese tema, la verdad, hay mucha ventaja. Hay países donde ya esto salió un poco de control y casi que sí se ejerce una presión, como tú dices, como que la persona no tiene mucho que decir, como que la persona de pronto no puede hablar o algo así, pero en verdad, afortunadamente esto no está ocurriendo en todo el mundo. Hay países, creo que por ejemplo, me parece que Holanda o Canadá creo que es Holanda, tienen políticas de libertad, entre comillas, mucho más inmorales y entonces se hace ya incluso más difícil, incluso a veces demandable, y cualquier persona te demanda por cualquier cosa, por emitir una opinión, a veces tu opinión personal. Entonces, ahí está donde se está vulnerando el tema de la libre expresión. Entonces, hay países, en verdad, donde el tema es complejo, pero afortunadamente no en todos los países está todavía esa fuerza, entonces todavía hay algo que se puede hacer. En Colombia también, en el caso, pues no estamos así como para escondernos o para no poder opinar. Afortunadamente, todavía nos podemos valer de la ley para eso, pero sin duda es algo que hay que hacer algo, hay que actuar. No podemos, hoy se está, eh, digamos, se tiene que equilibrar el asunto y también tiene que haber un trabajo y alguien, de hecho Edgardo me comentaba, hay un rabino, en verdad no conocía mucho de eso, que también habla mucho de las 7 leyes en la ONU y entonces hay organizaciones que están creando, por ejemplo, Dairo me hablaba en Francia de que hay una fundación, me parece una ONG o algo así, también de no agidas, entonces también se está haciendo algo, ¿ves? O sea, eso es precisamente
para mí emocionante, que es algo que se está haciendo y que está tomando fuerza tal, incluso a nivel político, incluso a nivel de la ONU, se habla de ciertas, de las leyes, etcétera, o sea, ¿verdad? Sí se está haciendo, afortunadamente, y es tema de seguir trabajando en eso. Baruch Hashem. Gracias, Edwin, por tu comentario. Vamos a también a dar la palabra aquí a Edgardo. Adelante. Adelante. Shalom, Rabino. Shalom, shalom. Bueno, bueno, agradecido por este espacio. Em, Rabino, yo quisiera hacer un comentario Sí, referente a una situación que acá en Venezuela, específicamente en mi ciudad, en Maracaibo, estamos llevando, bueno, desde que yo tengo uso de razón, estamos teniendo este problema. Se refiere al lago de Maracaibo. Nosotros tenemos aquí en Maracaibo la reserva de agua más grande del continente, que es el lago de Maracaibo. Pero desde que yo tengo uso de razón, desde que estoy estudiando en primaria, se está hablando de la contaminación del lago de Maracaibo, debido a que es el único lago del mundo que produce petróleo. Pero está el tema de lo que son las aguas servidas. El aseo urbano no siempre ha sido eficiente, entonces todos los que viven, digamos, en las orillas del lago, echan la basura en el lago. Las aguas servidas, o sea, es como si el lago tuviera un plato de espagueti, de tuberías, de puras aguas servidas, y todo eso desemboca en el lago. Entonces, yo desde niño, yo recuerdo que mi familia tenía una casa en la playa, y nosotros nos íbamos en las vacaciones, ahí nos bañábamos en el lago porque era agua dulce y buenísimo. Ya hoy en día esas playas son playas prohibidas de tanta contaminación que tenemos. Entonces, ningún gobierno ha hecho nada. Hay un grupo que se llama el Plan, que recibe aportes supermillonarios y no se ve resultado. Entonces, la pregunta es, cuando hablamos de la responsabilidad, yo que me siento yo me siento como una hormiguita, como un polvo insignificante referente a este problema tan monstruoso. O sea, la pregunta es, ¿cómo puedo yo desarrollar la responsabilidad en este sentido? Referente al saneamiento de como le digo, la cuenca o la reserva de agua más grande de América. Eso lo tenemos aquí en mi ciudad. Entonces, ¿cómo puedo ser yo responsable para poder rescatar el lago? Mira, recuerdo lo que dimos en la clase. clase. Puede ser el micrófono que tengo retorno aquí. Eso. Ya creo que cerré. Ok, ya lo cerré. Okay. Recuerda lo que enseñamos justo en la Mishnah que dimos la clase la semana pasada. Estuvimos hablando 2 semanas, me parece, sobre el Pirkei Avot, sobre el tema de ayudar. Y yo enseñaba mucho sobre lo que mencionaba hace un momento, de que a veces uno puede ayudar de alguna forma, pero no de pronto como quisiera, porque hay cosas que están fuera de nuestras capacidades. Por ejemplo, ahí el ejemplo claro de la Mishnah es que hablábamos del Rasha, decíamos con el ejemplo que el Rebbe trae en la Hasidut, de que en el Seder de Pesa, los 4 niños, los 4 hijos, pues del Seder que están en la Gadá, el Rasha se sienta al lado del Sadik, y decíamos ahí precisamente que ¿por qué? Porque el Sadik en ese caso es el único que puede ayudar a un Rasha a hacer Teshuvah. Entonces, hay retos que en verdad a veces no tenemos la capacidad, porque, porque tú puedes ir allá y, digamos, hablar al lago, hacer una campaña, pero no va a tener el impacto que lo haría una ONG o el gobierno mismo, etcétera, pero por la corrupción no se está haciendo eso. Sin embargo, lo único que tú puedes hacer es precisamente hacer la diferencia, es decir, no hacer lo que todo el mundo hace. Si viviera cerca, digamos, de lo que es la laguna, entonces todo el mundo echa la basura ahí, bueno, tú no la echas, alguien puede ver eso y de alguna manera
tal vez uno no sabe lo que te decíamos, a veces no sabe el impacto que eso puede tener, pero digamos que ir, digamos, a tomar y tratar de solucionar el problema, un problema tan complejo, un problema digamos, que son cosas públicas, no es tu propiedad, es muy difícil que puedas hacer algo más que simplemente marcar la diferencia. Hay una cosa que yo me acuerdo mucho y reflexioné, tú puedes aprender de muchas cosas por pequeñas que sean. Yo me acuerdo una vez, yo estaba caminando por Jerusalén, iba para la yeshiva y hay un paso que es bueno, un paso de semáforo para cruzar para la yeshiva y hay una costumbre que vi, una mala costumbre de muchas personas que vienen a Israel que a veces no respetan el semáforo, ya, o sea, los peatones, pues. Ya. Hay una buena costumbre, por otro lado, que vi que de los que manejan autos generalmente paran y le dan el paso al peatón, o sea, cosa que en otros países de Latinoamérica no esperan eso, el peatón tiene que pasar corriendo y nadie lo va a respetar, pero allá se hace un respeto a eso y se detiene el auto y espera que pase el peatón. Pero precisamente por eso también creo que se ha generado un poquito de que muchas personas, eh, aparentemente pues religiosas por su apariencia, por su vestimenta, blanco y negro y todo, a veces no respetan el semáforo, pasan. Y yo una vez iba, y yo siempre procuraba esperar mi turno cuando el semáforo marcara el punto para pasar. Pero ese día iba un poco de afán. Y entonces yo me acuerdo que me detuve y no venía nada en la calle y yo aproveché y empecé. Cuando yo me detuve venía otra persona también, blanco y negro, venía y se detuvo. Ya, se detuvo allí. Pero yo dije, bueno, no, como afán, no viene nada, voy a pasar. Cuando yo pasé, la otra persona pasó. Entonces yo me quedé pensando, ¿y si no hubiera pasado yo? O sea, si me hubiera detenido, o sea, de pronto él estando solo hubiera pasado, pero de pronto cuando yo me detuve, él pensó, bueno, no voy a pasar pena aquí, de pronto voy a quedar mal, entonces se detuvo. Pero al final yo empecé a caminar y él también empezó a caminar. Entonces yo a veces me di cuenta a veces de que a veces uno no se da cuenta quién lo está siguiendo. Ya, quién te puede emular y quién uno no dimensiona eso. Y después dije, hice una reflexión de eso. A veces tú no te das cuenta quién te está siguiendo los pasos o quién puede seguirte, por lo tanto uno debería ser ejemplo en las cosas. Y en un lugar donde aparentemente todo lo normal es la corrupción o lo normal es que todo el mundo eche la basura allí, pues debe haber alguien que marque la diferencia y sea el, entre comillas, el anormal, el diferente. Y eso va a llamar la atención, ¿ya? Y puede haber tal vez, uno no sabe, como decíamos, eso tenga un impacto de alguna manera desde tu manera de ayudar. Tu ayuda aquí en este caso es no ser como los demás, pero, o si de pronto en algún momento tuvieras con la manera de tener un poco de voz y voto con algún tipo de organización que hiciera algo por eso, pues Baruch Hashem, pero por el momento como ciudadano es muy difícil solucionar ese problema. Es como el caso que decíamos del Sadik y el Rasha, que solamente un Sadik, en este caso una persona de gobierno, alguien que tome las riendas de eso, podría hacer algo más que tú, pero sin embargo, nuestra responsabilidad está en no hacer las cosas porque los demás lo hacen, sino marcar la diferencia. Ya, eso es lo que yo pensaría allí para ese caso. ¿Ya? Y bueno, pues gracias, chicos. Hay una pregunta por aquí de Shulamit. Gardo tiene otra pregunta. Sí. Ok, listo. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Dice acá Shulamit Rab, cuando una persona pide, dice por el chat, que recen por él, pero no especifica ni sabe qué necesita, ¿cómo sería el rezo? Pues hay alguien que sí sabe y específicamente incluso qué necesita y lo que no necesita y es Hashem mismo. Por lo tanto, aunque yo no sepa, Hashem sí sabe y yo puedo pedir por esa persona que Hashem, digamos, ayude a aliviar sus sufrimientos, que le ayude a solventar sus necesidades, que escuche sus plegarias y que pueda, digamos, resolver las cosas que lo aquejan. No necesariamente tengo que saber qué es. ¿Ya? Entonces, lo importante es que nos dirigimos al Creador y Él sí sabe qué es el asunto y entonces Él se encarga. Nuestra obligación es por lo menos hacerte fila. Aprovecho también para decirles, tengo varios mensajes que revisar, bastantes mensajes de varios alumnos, de varias personas también, y por eso me he demorado para responderle algunos. Ir
respondiéndole nuevamente los mensajes a cada quien y le agradezco la paciencia. Les deseo una bonita semana, chicos. Muchas gracias por asistir, por participar. Y bueno, todo lo mejor, que sea una semana de muchas buenas bendiciones y que esta semana sea una semana donde pongamos nuestra diferencia en nuestros actos, que no seamos como el resto de la gente, sino que hagamos algo que precisamente vaya en camino de la Torá y a mejorar este mundo de alguna manera. Vamos a cerrar aquí la grabación antes que se me olvide. Ya estoy aquí.